Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil, desde Nicaragua, con Néstor Salguera y César Vargas. Temas en el Evangelio de Juan. Lección número 3 para el sábado 19 de octubre de 2024. La historia de fondo. El prólogo. Bienvenidos, queridos amigos y queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil. Otra vez con ustedes, su servidor Néstor Salguera. Y su hermano en Cristo Jesús, César Vargas. Amén. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo has estado esta semana? Pues bien, gracias a Dios. Ha sido una semana bastante quieta, por lo menos hablando en el trabajo. Ajá, ha sido una semana suave. Sí. De repente se pone, una vez le digo a un amigo, ¿cómo está el trabajo? Al suave duro, ¿cómo es eso? Suave y duro a la misma vez. Pero sí, gloria a Dios porque Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dejado, ¿verdad? Así es, aquí estamos todavía y con salud. Así es. Y bueno, hemos visitado también a algunos hermanos este fin de semana. De paso, saludo a la familia Montano Palma, nuestro hermano Roberto. Nuestro hermano Roberto Montano y nuestra hermana Lucía Palma y todas sus hijas. La visitamos este viernes, estuvimos con ellos allá en la Ciudad del Viejo. Así que saludos, hermanos, desde acá. Que Dios me les bendiga y siempre pues buscando los caminos del Señor. Así es, ahí estuvimos y ellos, como siempre nos han dicho, las puertas de su casa están abiertas, ¿verdad? Así es. Para que podamos llegar. César, quiero saludar, ¿verdad? Enviar saludos a Jocelyn Blandón. Ella nos ha escrito en el chat de YouTube y ha pedido oración. Así que, Jocelyn, no creas que no hemos estado orando por ti. Lo estamos haciendo. Y al final de este video también vamos a hacer una oración especial. También queremos saludar a Maricela Hernández. ¿Te acuerdas de Maricela Hernández? Maricela Hernández está en Miami. En Miami, así es. Ella también ha solicitado oración, César, para que la llevemos en oración también, ¿verdad? Y es muy importante que también ustedes oren por nosotros, ¿verdad? Porque eso es importante. Sí, y también por las mismas peticiones que estamos mencionando, que así es. Todos nuestros hermanos que ven nuestro video puedan también tomarlas en sus oraciones. Así es, para que hagan también ese anote y podamos orar, ¿verdad? Los unos por los otros. Así es, y como ustedes saben que nosotros ahora, César, estamos adoptando, ¿verdad? También en este espacio de Escuela Sabática Fácil, los consejos del libro de la escritora Elena G. de White, Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática. Así que, César, el consejo para esta semana, ¿cuál sería? Así es, el consejo de esta semana está, dice, la Escuela Sabática es una parte importante de la obra misionera, no solo porque imparte a los jóvenes y ancianos conocimiento de la palabra de Dios, sino porque despierta en ellos el amor por las sagradas verdades. Amén. Y el deseo de estudiarlas por sí mismos, y sobre todo les enseña a regular sus vidas por sus santas enseñanzas. Qué tremendo consejo. La Escuela Sabática no solamente imparte el conocimiento, sino que también te dice, tienes que ir a la práctica, ¿verdad? Para que puedas experimentar o, como dicen, hacer uso de lo que has aprendido. Así es, la Escuela Sabática no se trata de un club social. La Escuela Sabática es una escuela donde debemos comprometernos con el estudio de la palabra de Dios sobre Amén. Todas las cosas. Y bueno, conforme a la luz que vayamos recibiendo, ir adecuando nuestras vidas a ella. Así es, y este consejo no solamente es para los maestros de Escuela Sabática, sino para todos los directores de Escuela Sabática y para todos los miembros de la iglesia, ¿verdad? Todo miembro de la iglesia es miembro de la Escuela Sabática. Así es. Bueno, vamos a iniciar entonces con la oración para entrar a la lección número 3 para el 19 de octubre del 2024, que tiene como título, César, la historia de fondo, el prólogo. Así que te invito para que ores. Que oremos, mis hermanos. Nuestro Dios, te damos gracias por la oportunidad nueva que tenemos, Señor, de hacer el repaso de la Escuela Sabática. Gracias, Padre, por este material que es tan importante, porque a través de esta cartilla, oh Dios, estudiamos tu palabra y hacemos un consenso, Señor, del conocimiento que hemos obtenido durante la semana y compartirlo con nuestros hermanos del día sábado. Danos, oh Dios, ese deseo de estudio, ese deseo, esa sed de la palabra de Dios, Señor, de manera que todos los días seamos fortalecidos, seamos alimentados en nuestro espíritu, Señor, y por tu gracia y misericordia
nuestras vidas también vayan adecuándose al conocimiento que nos das. Amén. Bendícenos a todos, Señor, abre nuestras mentes, danos las palabras que necesitamos para impartirlas, Señor, a otras personas, y que en todo, Señor, este esfuerzo pueda redundar en la ganancia de alma. Amén. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Entramos entonces, abrochémonos los cinturones porque este tema va a estar candente, César. Este es un tema que ha causado bastante controversia, ¿verdad? En cuanto a la existencia o a la preexistencia de Jesús. Jesús como Dios, ¿verdad? Muchos asumen y argumentan de que Jesús solamente fue un instrumento usado por Dios para realizar una obra, ¿verdad? Cualquier profeta del Antiguo Testamento. Así es. Pero como ya estudiamos las semanas anteriores, el apóstol Juan deja en claro, ¿verdad? Así que es. todos estos milagros que Jesús hace apuntan a que Él fue el creador de todo en el Antiguo Testamento. Y el Juan dice que nada de lo que fue creado se hizo sin la participación de Él. Y eso es lo que vamos a ver ahora en esta semana acerca de quién es Jesús y sobre todo cuál es el cargo que Él tiene, ¿verdad? Vamos a entrar entonces, César, vamos a ir al texto para memorizar Juan 1:1 y lo voy a leer. Dice, en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Amén. Qué tremendo esto. Este versículo que lo vamos a ir desmenuzando durante toda la semana nos va a dejar en claro quién es Jesús. La introducción para este día, César, día sábado, dice... Sí, la lección de que estudiamos durante la primera semana trató del final de Juan, que explica por qué escribió el Evangelio, ¿verdad? Sí. La lección de esta semana vuelve al principio del Evangelio, donde Juan expone la dirección en la que él, inspirado por el Espíritu Santo, desea conducir al lector. Juan describe verdades primordiales acerca de Jesucristo, verdades que se remontan incluso a la etapa previa de la creación. Tremendo. Esta presentación al comienzo del Evangelio ofrece a los lectores, quienes ya saben que Jesús es el Mesías, una ventaja que no tenían los personajes propios del libro. El lector puede ver claramente los grandes temas a los que el evangelista vuelve a contar la historia de Jesús. Estos grandes temas se sitúan dentro del periodo histórico de la vida terrenal de Jesús. Así que esta lección, ¿verdad?, de esta semana comenzará con el prólogo, ¿verdad?, que es lo que es el título, Juan 1, versículos 1 hasta el 18, y resumirá sus temas principales. Y a continuación, ¿verdad?, estos temas se examinarán también en otros lugares del Evangelio del mismo libro de Juan. Pasaremos al día domingo, César, en el principio, el Logos divino. Es interesante que el libro de Juan, en el versículo 1, bueno, ahí nos manda a leer esta lección, Juan 1, del 1 al 5, que revelan estas palabras acerca de Jesucristo. Vamos a leerlo porque es primordial. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz del mundo, de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Así es. Mira la pregunta que hace César, ¿qué revelan estas palabras acerca de Jesucristo, el Verbo? Bueno, el verbo logos o palabra, ¿verdad?, que es lo que significa. Aquí Juan emplea el término verbo para designar a Cristo, quien vino para revelar el carácter, la mente y la voluntad de su Padre. Dios ha expresado su voluntad mediante la creación también. Y aquí vemos que Jesús, como dice allí, es el autor de la creación, porque dice que las cosas existen por Él y sin Él nada de lo que nosotros podemos ver hasta ahora existiese, incluyéndonos. Me gusta el paralelo que hace Juan con Génesis. En el principio... Sí, porque el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan habla lo mismo. En el principio. El verbo ya estaba. Bueno, Juan 1.1 encierra una profundidad de pensamiento que apenas nosotros podemos abarcar. Sí. En primer lugar, el verbo ya estaba presente antes del principio del universo.
¿verdad? Así es. Afirma así la existencia eterna de Jesús. Número 2, el evangelista afirma que Dios, el Hijo, está en el seno del Padre. Jesús y el Padre están íntimamente unidos. Y número 3 dice, y el Verbo era Dios. ¿Cómo puede el Verbo estar con Dios y al mismo tiempo ser Dios? Es una pregunta, y son preguntas bastante impresionantes. Así es. La respuesta se encuentra en el texto original en griego, en el que existe el artículo definido él, pero no el indefinido. El indefinido aún o uno. Lo importante para nosotros es que el artículo definido él, en griego, indica particularidad, es decir, un objeto o persona en particular. O sea, no es que Dios, Jesús y Jesús es Dios. Hablando del Padre. Son separados. Son personas. Sí. Son dos personas. Por eso, dice el versículo 1. En el principio era el Verbo. Sí, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, ¿verdad? Sí. O estaba, como tú dices. Sí. Jesús dice aquí el comentario, en la parte de abajo, dice Jesús es Dios. No es Dios el Padre, sino el Hijo Divino de Dios, la segunda persona de la deidad. Y también es como el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es otra persona también, ¿verdad? La tercera persona de la deidad. Ahora, imaginémonos leer así, en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios, ¿verdad? Sí. O sea, es lo mismo. Es válido. Es válido leerlo de esta manera. Es interesante, Néstor, que aquí, hablando de la creación, allá en Génesis, cuando Dios dice, hagamos al hombre, creo que es 1.26 por ahí. La hermana Juárez dice en primero escrito, en la página 145, si no me equivoco, que Dios le está diciendo a Jesús. Están como planeando una reunión. Hagamos al hombre, porque lo está diciendo, ¿verdad? En plural, hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Y de hecho estaba el Espíritu Santo presente también. Bueno, él dice que se lo dice a él. Lógicamente el Espíritu Santo estaba involucrado. El mismo Génesis dice que soplo. Él es el que se movía sobre las aguas, arreglando todo. Así es. Es importante, familia, que estemos claros de quién es Jesús. O su naturaleza también, porque muchos sostienen en este tiempo, César, de que Jesús solamente fue un profeta, un instrumento de Dios, que lo usó Dios y que ya no tiene nada más que hacer. Cuando nosotros reconocemos y entendemos que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, ¿verdad? Bueno, ese es un asunto que vamos a verlo más adelante, porque se da el asunto de creer o no creer. Mira la cita que quiero leer, César, aquí abajo. Sí. Dice, desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria, el deseo de toda la gente, es página 11. Bueno, pasaremos al día lunes 14 de octubre, César, la palabra hecha carne. Y aquí vamos a hablar acerca de lo que acabas de mencionar, ¿verdad? De que un Dios ahora se hace ¿cómo? Se hace hombre. Ya hablamos del verbo, ¿verdad? Que era Jesús, sí. Dice el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es. El único que se ha hecho carne ha sido Jesús. Es Jesús. O sea, en la tierra, como tú decías, Adán y Eva fueron creados. Nosotros somos creados, pero encarnado solo el Hijo. Solo el Hijo. Un ser, César, supremo, omnipotente, encarnarse. Ahora, podemos también tener en mente, César, que los atributos que tiene como ser supremo ya no los va a tener como ser humano, ¿verdad? De hecho, Jesús ya no podía, tenía como dijimos, su divinidad, pero no podía vencer las tentaciones que nos rodean a nosotros siendo Dios, porque sería muy fácil para Él. Sí, y para nosotros imposible. Es imposible, correcto. Ok, pero me gusta el texto en esto de 1 Timoteo 3:16, porque dice que indiscutiblemente es el ministerio de la piedad. Vamos a buscarlo acá. 1 Timoteo 3:16. Timoteo 3:16. Vamos a leerlo. Un texto muy bonito que respalda lo que Juan dice. Aquí ya lo hallé, César. Vamos a leerlo. 1 Timoteo 3:16 dice:
e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este texto deja claro que quien fue manifestado en carne, hablando del verbo, que dice Juan, que era Jesús mismo, dice Dios fue manifestado en carne. Él no está dudando en ningún momento de que Jesús era alguien creado. Ni está dudando de su naturaleza divina. Por eso él dice, ¿verdad? Dios se manifestó. O sea, Jesús es Dios. Así es. Qué tremendo. César dice una cita de la sierva del Señor: desconcertado, incapaz de proseguir, el entendimiento limitado se detiene ante el umbral del amor infinito, la sabiduría infinita y el poder infinito. Es decir, que nosotros tenemos que entender que Cristo, cuando vino a la tierra, se tuvo que limitar de muchas cosas. Claro. ¿Entiendes? O sea, a veces pueden decir, Jesús usó su poder cuando dijo, sabe lo que estoy pensando, lo que ustedes están pensando, yo sé lo que están pensando, pero eso se lo reveló el Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Y bueno, eso es algo que nosotros podemos hacer también si tuviéramos ese grado de consagración. Correcto. Porque, a ver, cuando Eliseo le decía al rey Acab, no vayas por ese camino porque los asirios te están esperando. ¿Cómo se daba cuenta Eliseo lo que habían ellos hablado en la cámara secreta? Tanto así que el rey Acab dijo que hay un soplón. Alguien le está diciendo al rey que de allá de Israel. Y le dijeron, no, lo que pasa es que hay un hombre ahí, un profeta de Dios. Entonces también resucitó un muerto, como Jesús lo hizo. Así es. Entonces quiere decir que no solamente es un atributo de alguien divino, sino que es algo que nosotros también podemos obtener bajo la influencia del Espíritu Santo. Sí, porque en el caso de Daniel, ¿te acuerdas cuando Nabucodonosor del sueño que no lo recordaba? Y Daniel dijo, dame un par de días, y Daniel se puso a orar, y Daniel no solamente recibió la revelación del sueño, sino que le dijo, estabas tú, oh rey, pensando en tu recámara. O sea, no estaba soñando, él estaba pensando en lo que iba a hacer del futuro. Claro. ¿Me entiendes? Entonces el Espíritu Santo le reveló a Daniel eso. Y eso es muy importante. Dice en la introducción, César, ahí el comentario. Juan no comienza su evangelio con el nombre Jesús, ni con el papel de Mesías o Cristo, sino con el término logos. En la época en que Juan escribió, varios sistemas filosóficos utilizaban el término logos para referirse a la estructura racional del universo o a la lógica, la razón o en sí mismo. El tercer párrafo dice, Juan sostiene que la verdad del logos no es un concepto etéreo o abstracto que flota entre el cielo y la tierra, como lo creían los filósofos griegos, sino que el logos es Jesús, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, este Jesús a quien te estoy diciendo no es alguien incierto, es alguien que vivió con nosotros acá, que yo lo miré, que yo viví con él. Y entonces él mismo dice, de lo que yo vi, lo que oí es lo que te estoy predicando. No, y el mismo texto lo dice en San Juan 1, que es que estamos estudiando, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, ¿verdad? Y entonces el mismo apóstol Juan nos enseña de que ellos vieron la gloria de Dios. Y algo importante, César, que no podemos nosotros pasar por alto es habitó. La palabra habitar, ¿se acuerdan cuando Dios le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 25, versículo 8, y harán un santuario y yo moraré o habitaré en medio de ellos? Ajá. Entonces, la misma palabra de habitar es la palabra tabernáculo aquí en la tierra, ¿verdad? Así es, eso lo dice el último párrafo de nuestra lección. Dice abajo, en la encarnación, Jesús, el Hijo Divino de Dios, se hizo carne humana, velando su gloria para que la gente pudiera entrar en contacto con Él. Que es la única manera en que Él podía venir. Si Él hubiera venido de manera divina, nos hubiera exterminado de una vez. No, y si Jesús hubiese venido de una forma o con su forma divina, todo ese sufrimiento lo hubiera pasado tranquilamente. Pero como viene en forma humana, Él tiene que pasar por lo que nosotros pasamos. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Cómo nosotros pudiéramos vencer ahora si Jesús hubiese venido cuando, por lo menos, cuando el diablo le dijo, convierte esa piedra en pan?
¿Podía o no podía hacerlo? Claro que Sí podía. Ajá, pero Jesús piensa, yo puedo, pero César y Néstor no lo van a hacer. Por eso la humanidad de Jesús me da confianza a mí, me da esperanza más que todo, de que yo puedo también vencer. Así es. Y sabes algo que me gusta bastante, como el apóstol Pablo lo dice en Efesios capítulo 2, versículos 6 al 8, César. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. Qué tremendo lo que dice aquí el apóstol. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, no se mantuvo diciendo, bueno, es que yo soy Dios, yo no voy a hacer nada por esta gente. No se aferró, sino que dice, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, se despojó de la gloria, de la majestad, de la parte divina de él. Dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Me llama esa parte porque él es un rey. De rey a siervo. Imagínate que es un siervo. Alguien que sirve, el más bajo, digamos. César, pero la palabra siervo es todavía más suave. Es un esclavo. ¿Verdad? Es alguien que está ahí, un esclavo. Y mira, y dice, ven, de forma de siervo, hecho semejantes a los hombres. Y versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, qué maravilloso este Dios que tenemos. Así. Y bueno, resalta ahí la idea de que Pablo dice que Jesús era igual a Dios. Que dice que no se aferró al ser igual a Dios. No se aferró. Él no duda, Pablo, en ningún momento de que Jesús es Dios. Y es lo que Juan está dejando aquí. Y es lo que nosotros debemos de mantener en nuestra mente. Y por esa razón, familia, nosotros escuchemos el consejo del apóstol Pablo, que aparece en Hebreos 4:16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Estamos en problemas, vayamos a Jesús porque Él tiene el poder para solucionar nuestros problemas, César. Ahora, ¿quién te entiende mejor que Jesús? Nadie. Jesús te va a entender perfectamente, César. Sí, bueno, exactamente por eso el apóstol Pablo dice que nos acerquemos con confianza, porque el sumo sacerdote que tenemos nos entiende. Claro. Es más, ahora como abogado nos entiende. Y bueno, pero también será en nuestra contra, ¿verdad? En el caso de que nos perdamos, porque Jesús sabe que sí pudiste vencer, pero no lo hiciste porque no quisiste. Sí. Entonces no tendrás excusa tampoco en el momento en que Jesús sea juez. Pues cuando Él ya venga con su galardón. Fíjate que el texto de Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su Hijo, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y algo importante que dice ese texto, ¿cómo no nos dará con Él? O sea, a través de Él, ¿verdad? Es lo que nosotros tenemos que entender, familia. Nada de lo que nosotros necesitemos en este mundo para vencer o para alguna necesidad de suplir algún problema, nada lo podemos obtener a través de Jesús, porque Jesús es el único que puede darnos todo eso. Así es. Por eso él mismo dijo que cuando oráramos al Señor, le pidiéramos en su nombre, porque Él es el único, digamos, reconocido ante Dios, en el cual podemos nosotros apelar. No hay otro nombre, dijo el apóstol Pablo, bajo el cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ningún santo ni santa. Me llama la atención esto porque una vez, César, recuerdo que me habían aplicado una multa. Y entonces me aplicaron la multa, yo cumplí los 30 días, la tarjeta amarilla, y pagué la multa. Pero como me multa aquí en Managua, yo tengo que ir a Managua a traer la licencia. Porque antes no te la enviaban como ahora que te la envían aquí a los departamentos. Y yo me voy a Managua. Y cuando llego allá, no llevo el recibo de pago de la multa. Y entonces la muchacha en la policía me dice, mira, y el voucher, el recibo para darte la licencia, no lo tengo, le digo yo. Ah, pues vení mañana, me dice. Y le digo yo, no, le digo yo, soy de Chinandega, ayúdame. Bueno, vete allá, me mandó al departamento de bienes del Estado y allí preséntate y diles que ya pagaste el voucher, te den una copia. Y me voy.
Y cuando llego ahí, César, eran las 11 de la mañana, me acuerdo. Y entonces yo llego tranquilamente, compro un timbre que me dieron y lo pego ahí y le digo a la muchacha, mira, quiero un recibo así de una multa que pagué, y ya le di los datos. Bueno, y yo me siento en la banca. Y entonces me dice la muchacha que estaba ahí, me dice, ¿y qué espera? Me dice, no, le estoy esperando el recibo. Ah, no, me dice, y estaba un letrero que decía, los que vengan después de las 10 de la mañana, no, los que vengan después de la mañana vienen hasta el siguiente día. No, le digo yo necesito ahora. ¿Y qué es lo que necesito? Para no hacerles largo esto, era la firma solamente, César, de una doctora que estaba allí. Y entonces en eso va pasando ella. Y le digo a la muchacha, ella es la que me va a firmar, ella es la que te va a firmar. Entonces le digo yo, voy a ir, le digo yo. Entonces yo me fui donde ella y le digo, fíjese que así, ya le expliqué, hermano, solo me firmó y ya me fui. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros queremos pedirle algo al Señor, Jesús es el que te aprueba. Jesús es el que te dice, bueno, padre, mira, César está pidiendo esto. Yo lo apruebo. Ahora, tomando tu ilustración. Tu ilustración, es interesante que ella puede tener varios ayudantes. Ayudantes. Pero ninguno tiene la autoridad para eso. Para eso. Solamente tenía que ser ella. Okay. Igual es Jesús, ¿no? Así es. Hay muchas personas que tuvieron un papel relevante aquí en la tierra como discípulos de Jesús y más. Sin embargo, no tienen la autoridad ninguno para hacer este papel. Así es. Quiero terminar con esto, César. Dice, Juan ya había afirmado la verdadera deidad de Cristo y ahora afirma su verdadera humanidad. Cristo es divino en el sentido absoluto y supremo de la palabra. También es humano en el mismo sentido, con la excepción de que no cometió pecado. Como lo dice 2 Corintios 5, 21. Así que eso es importante que nosotros necesitemos mantenerlo en nuestra mente, César. Cristo 100% Dios, Cristo 100% hombre, ¿verdad? Y es que tomando esto era necesario, Néstor, porque tenía que conectarse con lo divino y también con lo humano. Con lo humano. Como la escalera de Jacob. Pero el humano y el divino no se pueden conectar. Porque la vez pasada miré un asunto de la aleación del cobre con el oro, con el aluminio. Con el aluminio. En el asunto eléctrico. Dice que tú no los puedes amarrar porque uno afecta al otro. Y entonces necesitas tú un pedacito, una pieza pequeña, que es una aleación. De tal manera que lo puedes conectar al cobre y lo conectas al otro y eso no perjudica, no tiene ninguna reacción negativa. Sí, y es lo que hace Jesús con nosotros. Él tenía que ser humano suficiente para estar con nosotros, pero también divino para ser nuestro abogado y nuestro representante. Amén. Qué tremendo. Qué importante es que entendamos cómo Jesús, ¿verdad? Su naturaleza. Bueno. Llegamos al día martes 15 de octubre, César. ¿Oír? O no oír la palabra de Dios. La palabra. Y aquí nos manda a leer Juan 1, versículo 9 al 13. Y dice la pregunta, ¿qué dura realidad describe aquí Juan acerca de cómo responde la gente a Jesús? Bueno, ¿vamos? Dos cosas. Dice el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mundo, dice después el versículo 10, por él fue hecho, habla que él es creador, sí, pero el mundo no lo conoció. ¿Ok? El versículo 11 dice, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Pero el versículo 12 es alentador. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, amén, le dio la potestad de ser hijos de Dios. O sea, Dios se presentó como todo. Tú vas y le das la verdad a la gente, se la presenta. Siempre van a haber personas que crean y siempre personas que te rechazan. Siempre ha habido esos dos grupos, ¿sí? ¿Verdad? Los que aceptan y los que rechazan. Nosotros lo hemos visto y eso es algo que nosotros siempre decimos, César, pueden haber miles de iglesias, sí, pero el Señor solo reconoce dos iglesias. El que le sirve y el que no le sirve. Solamente. Ahora, ¿verdad? mira qué interesante. Porque el versículo 8 dice de que la luz vino a los hombres. O sea, la luz ilumina a todo el mundo, a todos les llega la luz de alguna manera. Así es. Pero no todos son alcanzados por la luz. O
los que reciben la luz, César, no están dispuestos a aceptarla, ¿verdad? Pero la luz le llegó. Pero la luz llegó, correcto. Eso no le asegura nada, o sea, depende de la reacción que tengamos hacia esa. Y como cuando dice Juan 3:16 más adelante, que Jesús murió por todos. Ese es el deseo de Dios, que todo el mundo se salve. Pero se va a salvar solamente el que cree. El que cree. Y aquí está también esa misma palabra, donde el que acabas de leer, más a todos los que le recibieron, a los que creen, en su nombre, ¿verdad? Les dio la potestad de ser hijos de Dios. Qué tremendo. Con razón el mismo apóstol dice en las cartas, César, dice, mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿verdad? Qué maravilloso. César, hablando de esto, dice, a los suyos vino. Aquí Juan probablemente se refiere a los miembros de la casa de Israel, individualmente o particular, a sus dirigentes. Ellos eran las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, Jesús viene directamente ¿a quiénes? A un pueblo escogido. Y ese pueblo, ¿qué pasa? Lo rechazan, no lo aceptan. Y entonces Jesús dice, bueno, aquí no voy a estar esperando que estos comiencen a descubrir si soy o no soy. El que cree en mí, ese es el que va a ser salvo. Pero eso en realidad no se aplica solamente a los judíos, es una realidad que vivimos nosotros hoy en día. Correcto. Y bueno, aquí dice el Juan 1:9, la luz llega a todos los hombres, pero no todos acogen la luz. En Romanos 9 al 11, Pablo trata el mismo trágico tema, el de muchos judíos que rechazan a Jesús. Pero Pablo no termina con una nota negativa, sino que diciendo que muchos judíos, junto con los gentiles, aceptan a Jesús como el Mesías. Después dice el penúltimo texto, párrafo, de manera similar Juan dice que todos los que le reciban a Jesús como su Salvador se convertirán en hijos de Dios. Esto sucede al creer en su nombre, según Juan 1:12 y 13. Y aquí la conexión entre el prólogo y la conclusión del Evangelio. Juan termina su libro diciendo, esto lo escribí, ¿para qué? Para que crean, ¿verdad? Para que crean, para que creyendo tengan vida por medio de él. Así la introducción y la conclusión forman una especie de unidad, conceptos relacionados que encierran todo lo que ocurre entre ellos. Este vínculo apunta al objetivo global del Evangelio de Juan, que la gente se salve creyendo en Jesús como su Salvador. O sea, que el tema céntrico de Juan es la salvación en Jesús. Sí, Juan quiere dejar en claro, como decía el apóstol, que no hay otra manera. No hay otra manera de la salvación. Alcanzar salvación. No hay otro medio para salvarse, pero también deja en claro que la salvación es individual, ¿verdad? Que el que lo reciba es el salvo y el que no. El plan de Dios era que todo el mundo fuera salvo. Gracia hay suficiente para cubrir los pecados de todos. Así es. Pero se salva solamente el que cree. A veces usted quiere ayudar a una persona, por lo menos una persona alcohólica, y usted quisiera que todos esos alcohólicos se regeneraran. Y usted hace planes y hace reuniones y hace, qué sé yo, le aplica algún tipo de medicamento. Pero usted se va a dar cuenta que algunos van a querer salir y otros van a volver a lo mismo porque es lo que quieren. Es correcto, es lo que ellos, digamos... Ellos eligieron. ¿Sí? Eligieron, correcto. Tiene que ver con nuestra capacidad de elección. ¿A quién quiero ir y a quién no quiero ir? Por eso el apóstol Pablo es bien claro en Romanos 6:23. Dice, la paga del pecado es la muerte. Es decir, que el pecado, el patrón pecado te paga con la muerte. Y después dice, pero la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, por decir así, el patrón Jesús te paga con vida eterna. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ustedes verán qué decir. El mismo Dios, César, en Deuteronomio dijo, aquí les pongo la vida y la muerte delante de ustedes, pero yo les aconsejo que agarren la vida. Sí. Así. Ok, depende, como hemos dicho siempre, de nuestra elección, la salvación para nosotros. Así es. Pasamos al día de miércoles 16 de octubre, César. Así es. Temas que reaparecen, creer, no creer. Es lo mismo. Volvemos otra vez a lo que estamos hablando. Dice, lee Juan 3:16 al 21, y este texto sí lo vamos a leer porque es muy importante. Dice César,
versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora dice la razón, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo bueno, que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, porque para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Claramente, César, dos grupos identificados: los que aman las tinieblas y los que aman la luz, los que aman hacer lo malo y los que aman hacer lo bueno. Qué tremendo esto, ¿verdad? Es interesante que el versículo 17, Néstor, dice que Jesús no vino a condenar a nadie, sino para salvar al mundo. O sea, el mundo ya está condenado. Como mundo ya está condenado, dice, más bien vino a salvarlo. Pero, dice él, en otras palabras, no se van a perder porque son pecadores, porque Dios entiende eso, porque somos pecadores. Si nos perdemos será porque no aceptamos la gracia de Jesús para nosotros. Así es. O sea, si nos vamos a perder es porque no queremos ser restaurados, sí. No queremos ser purificados, santificados del pecado que está ahora en nosotros. Pero Jesús dice, yo he venido, y algo que tú mencionabas anteriormente en nuestra lección de César es, ¿para qué queremos otro acusador? Si ya tenemos uno. ¿Te recuerdas que tú mencionabas que Jesús no te acusa? ¿Y para qué? Sí. Más bien Jesús te dice, mira, ve y no peques más. O sea, Jesús lo que da es sanidad, salvación, restauración, pero muchas personas no quieren saber de eso y no les interesa eso. Sí, recuerden que es interesante porque nosotros como raza, digamos, fuimos engañados, ¿verdad? El diablo nos engañó, nos mintió, le creímos y caímos. Eso dice la creación. Entonces Dios en su gran amor ahora dice, bueno, le voy a proporcionar el medio para salvación y ahora van a demostrar el que quiere realmente ser salvo, lo vamos a sacar de ahí, por así decirlo, lo vamos a sacar de ese asunto. Y el que no, pues, de modo, se va a quedar ahí a sufrir las consecuencias. Así es. Porque todo tiene que ver con elección. Y nosotros tenemos que tener claro, César, de que vivir por la eternidad y perderse por la eternidad igual tiene que ver con nuestra elección. Yo no voy a decidir por ti, ni tú vas a decidir por mí. Porque en esta vida, Néstor, yo no pedí nacer. Es correcto. Ni nacer como nací, ni en el lugar que nací. No elegí a mis padres ni a mis hermanos, me lo pusieron. Ni siquiera tu nombre elegiste. Ni el nombre. Sí. Sin embargo, ahora podemos elegir. Ahora Dios quiere que nosotros elijamos si queremos servir a Dios o no servirle, y de eso depende nuestra salvación. Estos versículos, César, ¿verdad?, nos dejan en claro que Juan está haciendo de la humanidad una división de dos grupos: los que creen y los que aceptan como Mesías a Jesús. Por ejemplo, entendemos que en el primer grupo, que es lo que creen, pueden estar los discípulos, ¿verdad? El ciego de nacimiento, el paralítico de Betesda. Entonces, esos son los que creen. Y los que no creen son el segundo grupo, que puede ser, César, los fariseos, los sumos sacerdotes, la gente en el milagro de la alimentación de los 5,000 que no quisieron aceptar a Jesús. Y la gente que no cree, Néstor, puede estar en los que no se ponen en ningún bando. Dice, o sea, yo no soy ni chicha ni limonada. Sí, entonces automáticamente te sumas a los que no creen. A los que no creen, es verdad. Lo que dice acá el tercer párrafo, en la última parte, dice, ser creyente de Jesús es algo que hacemos. Y esto se expresa en cómo vivimos y no solamente es un conjunto de creencias. Porque si solamente creer, el diablo cree, dice Santiago 2:19. Así es. En Juan, la principal diferencia entre los dos grupos es la forma en que se relacionan con Jesús. ¿Cómo así? Bueno, los creyentes, ¿verdad?, tienen una actitud abierta hacia Él, e incluso cuando los confronta o los reprende.
O sea, si Jesús nos regaña, será por nuestro bien o qué sé yo, por así decirlo, ¿no? Ujú. Pero los incrédulos típicamente vienen a Jesús solamente para polemizar con Él. Les cuesta aceptar sus palabras o ven que rompe viejas tradiciones y no cumple con lo que ellos piensan, con sus expectativas. Ujú. Lo juzgan en lugar de dejar que su luz los mida Y lo juzgue. y los juzgue. O sea, ellos quieren acoplar a Jesús a su vida y no acoplar la vida mía a lo que diga Jesús, que es lo diferente. Sí, y ustedes podrían escuchar esta expresión: a mí nadie me va a cambiar. Yo así soy y así voy a morir. Y qué triste es eso, porque el ser humano, o mejor dicho, qué triste es la vida del ser humano que piensa de esta manera, porque Cristo es el único que puede cambiarnos, es el único que puede transformarnos. Ahora, si nosotros estamos en el bando todavía de los que no creemos en Jesús, todavía no es el fin. Claro. ¿Ah? Todavía tenemos esperanza, oportunidad, o sea, hay tiempo. Si en algún momento pensaste en que Jesús nada puede hacer por ti, porque pasó algo que quizás tú pensabas que Jesús lo podía solucionar, no es momento para seguir con eso, sino que es momento para reflexionar y decir, bueno, voy a darle una oportunidad a Jesús ahora, ¿verdad? Porque muchas personas, César, como Nicodemo estaba que hasta de noche llegó de Jesús, y lo vamos a ver más adelante. Pero al final, ¿qué dijo? Este hombre es enviado de Dios. ¿Verdad? Okay. Y bueno, y si usted está escuchando este mensaje, porque todavía Dios le está haciendo un llamado, ¿no? Así es. Porque no necesita que se le aparezca un ángel para que Dios le llame. Sí. El que usted está escuchando acá es parte de la misericordia de Dios para poder alcanzarlo también. Y me llama la atención que estos dos grupos, César, los podemos ver claramente cuando están los dos ladrones en la cruz. Claramente ahí. Jesús está en medio y los dos ladrones, familia, escucha esto, los dos ladrones están viendo a Jesús, los dos lo están viendo. Pero uno lo mira como un salvador perdonador y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el otro lo mira como alguien que no puede hacer nada por él y dice, bueno, si tú eres Dios, bájate de ahí y bájanos nosotros también. O sea, vemos que hay un contraste. Entonces nosotros tenemos que entender que la salvación está en dos grupos, dividiendo grupos, los que creen y los que no creen. Espero que seamos parte de los que creemos, ¿verdad? Amén. Para que podamos alcanzar esa salvación. Ok, vamos a pasar al día jueves. Sí, jueves 17 de octubre, César, temas que reaparecen. Gloria. Y ahora vamos a leer San Juan 17, 1 al 5. Y esta es la oración más larga, ¿verdad? Que los escritores de los evangelios, en el caso de Juan, es el único que la tiene, como dicen, detallada. Y esta oración es la oración sumo sacerdotal de Jesús. Amén. ¿Qué pasa en esta oración, César? Bueno, vamos a leerla porque son 4 versículos. Sí. 5 versículos. Dice la Biblia, Juan capítulo 17. Versículos 1 al 5. Dice acá, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Amén. Como les has dado potestad sobre la carne, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Amén. Yo tengo una pregunta, Néstor, porque yo he escuchado bastante esa palabra y dice muchas veces los hermanos, aquí nos reunimos para alabar y glorificar el nombre de Dios. Y mi pregunta es, ¿qué es glorificar? Glorificar. Bueno, recordemos que, bueno, a veces cuando nosotros escuchamos la palabra gloria, nos imaginamos una luz, ¿verdad? Con toda su gloria. Pero Moisés le dijo al Señor, muéstrame tu gloria. Y entonces dice que Dios le mostró su gloria, pero la gloria del Señor tiene que ver, César, con la benevolencia, porque dice que eso fue lo que Moisés miró en él. La misericordia de Dios, ¿verdad? Fíjate que el versículo 4 de aquí me ha dejado pensando, y no sé ustedes si dice Jesús, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. O
Este versículo me da a pensar a mí que yo glorifico a Dios cuando hago su voluntad. Su voluntad. No solamente glorificar es que decir gloria al Señor, sino solamente cuando yo lo glorifico, cuando mi vida está de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y es importante lo que acabas de mencionar, César, porque a veces decimos, Señor, ayúdanos para honrar y glorificar tu nombre, ¿verdad? Es lo mismo, honrar. ¿De qué manera honramos a Dios? Siendo obediente. ¿Y de qué manera glorificamos a Dios? Tú lo acabas de decir, haciendo su voluntad. Son dos cosas que están bastante separadas, pero al mismo tiempo están estrechamente relacionadas, ¿verdad? Honrar a Dios con tu obediencia y glorificar a Dios con tus actos. Tiene que ver con nuestros actos, o sea, hacer la voluntad de Dios. Dice el primer párrafo: el estudio de ayer se centró en la historia terrenal y humana del Evangelio de Juan, con sus enfrentamientos e interacciones entre las personas, siempre en torno a quién es Jesús y qué está haciendo. El estudio de hoy se centra en el argumento divino, cósmico, que también se encuentra en el libro de Juan. El prólogo comienza con ese relato cósmico, ¿verdad? En el principio, Jesús es presentado como el Hijo Divino de Dios, el creador del universo. Una vez más, todo lo que antes no existía, pero llegó a existir, lo hizo solo a través de Jesús. Todas las cosas fueron hechas por Él, nada de cuanto existe fue hecho sin Él, Juan 1:3. Pero a continuación César ahora señala la gloria de que se convertiría en ser humano en la encarnación, como dice Juan 1:14. Juan utiliza los términos gloria, que es lo que estamos hablando ahorita, brillo, esplendor, lo que te decía, fama, honor, y glorificar, que es alabar, honrar, exaltar, glorificar, para hablar tanto de recibir honor de los humanos como de recibir honor o gloria de Dios. Entonces, Juan nos da la idea de la glorificación a Jesús, que está vinculada al concepto de su hora, es decir, en el momento de su muerte. Cuando Jesús dice, ahora Señor, glorifícame, porque he hecho todo lo que me pediste que hiciese. En otras palabras, al mismo tiempo, cuando Cristo pide que lo glorifique, es como diciéndole, has hecho mi voluntad. Volvemos a ¿por qué dice? Porque hice todo lo que me dijiste que hiciese. Reconozca, sí, que ya terminó la obra. Correcto. Okay, dice, sigue diciendo el texto, esta idea es bastante paradójica porque la crucifixión es la forma más vergonzosa y humillante de ejecución en el antiguo mundo romano. Este increíble contraste, Dios en una cruz, ilustra el entrelazamiento de la trama de la historia humana con la divina. En el punto humano, Jesús murió en agonía, como un criminal despreciado y débil que proclamaba, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este lado humano y oscuro de la cruz se presenta especialmente en Mateo y Marcos. Pero también la cruz tiene un lado glorioso, ¿verdad? Se presenta especialmente en Lucas y Juan, como un lugar de salvación, de misericordia, donde el Hijo de Dios se entrega a su Padre. Qué ironía. La mayor gloria de Dios se revela en su mayor vergüenza, cargar los pecados del mundo. Y es que Jesús mismo dijo, César, que todo aquel que sea humillado será exaltado, y el que se exalte será humillado. Y me recuerda que él dijo que el que quisiera ser el mayor tiene que ser el menor. Tiene que servir a los demás. Y también nos recuerda que Jesús no solamente dice las cosas, sino que las hace. Sino que las hace, como cuando dijo que Él era la resurrección y se lo mostró resucitando a Lázaro. Ahora Él dice, bueno, yo he venido para servir. Quiera ser mayor que sirva, ¿verdad? Sí. Y lo está demostrando Él ahora en la salvación. ¿Y qué experiencia la que nosotros hemos adquirido ahora, César, de ver a un Dios que se entregó y, mejor dicho, César, se humilló a lo más bajo por amor a nosotros? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con ese gran acto de amor que el Señor hizo por nosotros? Me gusta porque Juan presentó a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Es decir, que todavía nosotros tenemos la esperanza, o mejor dicho, la oportunidad ahora mismo de ser limpios de pecado a través de Jesús. Amén. Ya nos dijo Juan, a través de esta lección, que Jesús es Dios, ¿verdad? Con todo lo que ha hecho.
pero que también en su sacrificio demostró lo que Él dijo ser, ¿no? Sí. El Cordero de Dios, y que esto debe llevarnos a nosotros no solamente a un conocimiento intelectual, sino a una experiencia. A experimentar, ¿no? Ese Jesús Salvador en mi vida. Así es. Jesús quiere habitar en nosotros. Cuando Jesús dice que Él se hizo hombre para habitar con los hombres, nosotros tenemos que entender que Él quiere también habitar en nuestras vidas. Él quiere ser, que nosotros, mejor dicho, seamos morada para su Espíritu Santo, porque nosotros no podemos vencer, familia, nosotros solos. Necesitamos el poder y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesús venció porque el Espíritu Santo era quien le estaba dando todo lo que Él necesitaba. Ahorita estaba recordando que hay muchas películas, Néstor, que hablan de personajes que son famosos o hasta y príncipes que dejan todo su reino para ir a vivir como la gente secular y no quieren que nadie se dé cuenta. Pero cuando alguien los descubre, para ellos es algo... Una afrenta. No, cuando alguien los descubre a ellos, para el que lo descubre es algo grandioso saber que su rey. Que su rey anda ahí entre el pueblo. Y eso lo lleva a ser más leales, ¿no? a su rey. Ahora, una persona que solo llega y vive, tal vez pasa ciertas limitaciones, pero nada más. Pero ahora estamos hablando del Rey de todo el universo, que vino a esta tierra, se hizo hombre. Solo el hecho de hacerse hombre era lo más bajo, por así decirlo. Y peor, ahora un hombre pecador. Por nosotros, pues hablando de nuestro mundo, no que él fuera pecador, sino que el hecho de venir acá y hacerse como nosotros, y además de sufrir, también morir, y morir una cruz, una muerte que era lo más vergonzoso que había ahí. O sea, lo más humillante, porque hubiera sido fácil que te peguen un balazo en la frente, ya está. Pero cargar una cruz... Una muerte natural, tal vez. Sí, sino que era como dice aquí el relato, era vergonzoso en el antiguo Roma morir en una cruz. Por eso el apóstol Pablo no aceptaba que como un Dios todopoderoso va a venir a una cruz a morir, ¿verdad? Pero Jesús tuvo que desocupar su tiempo y, ¿verdad? Qué privilegio que tuvo el apóstol Pablo, que Jesús bajó y le dijo, mira, tú me andas persiguiendo, ¿verdad? Bueno, el día de viernes de Dice para Estudiar y Meditar tenemos básicamente dos comentarios. Dice el primero, Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, página 1100. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió de la eternidad, una persona en sí, y sin embargo uno con el Padre. Era la gloria máxima del cielo. Era, por derecho propio, el comandante de los seres inteligentes y recibía el homenaje y adoración de los ángeles. Con esto, en nada usurpaba a Dios. Cada quien tiene su cargo, ¿no? Así es. Hay luz y gloria en la verdad de que Jesús era uno con el Padre antes de que se pusiera en el fundamento del mundo. Él es la luz que brilla en el lugar oscuro, iluminando con gloria divina y original. Esta verdad, infinitamente misteriosa en sí misma, explica otras verdades misteriosas que de otra manera son inexplicables, mientras que esa verdad está guardada en la luz inaccesible e incomprensible. Sí. Y mira cómo termina la cita del Camino a Cristo, página 40 al 41. Jesús dijo, pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Cristo tiene que ser revelado al pecador como el Salvador que murió por los pecados del mundo. Y mientras, para siempre que los seres humanos, animados de un sincero deseo de hacer el bien, hacen un esfuerzo por reformarse. El poder de Cristo, el que los está atrayendo, una influencia de la cual no se dan cuenta, actúa en su interior. Su conciencia se vivifica, su conducta eterna se enmienda, y cuando Cristo los induce a mirar su cruz y a contemplar a aquel que fue traspasado por sus pecados, el mandamiento se graba en su conciencia. Amén. ¡Qué tremendo! Mientras más nos acercamos a Cristo, familia, escuche esto. Mientras más conocemos a Cristo, nos vamos a dar cuenta de cuál vil pecador somos.
Sí. Y eso no nos va a hacer más santos, César. Si yo me acerco más a Jesús, yo no estoy más santo que tú, sino que me estoy dando cuenta de que Cristo es santo, 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 como dice el libro de Isaías, y que yo soy un trapo de inmundicia, pero gracias a su misericordia, gracias a su amor abnegado, Él pudo rescatarme de donde estaba. Así, y esa luz, como dice aquí el comentario, debe despertar en nosotros un deseo de reformarme. Sí. En mí, o sea, yo conozco a Jesús, me doy cuenta de lo grande que es Él, pero también de lo pecador que soy y la necesidad que tengo. Y esto me recuerda a Isaías. ¿Te acuerdas? Cuando tuvo la visión allá en Isaías capítulo 6. Y él dijo que iba a morir porque había visto la majestad del cielo. Sí, había visto la santidad de Dios. Sí, entonces, pero lejos de correrme de este asunto, lo que debo hacer más es pedir auxilio, ¿no? Correcto. Pedir auxilio al cielo porque Él es el único que me puede hacer idóneo para esto. Y hablando de esa visión que tuvo el profeta Isaías, dice, ay de mí, que soy hombre muerto, porque he visto, pero dice, yo soy pecador viviendo en un pueblo pecador de labios impuros. ¿Qué hizo Isaías? Reconoció su condición. Sí. Y cuando nosotros reconocemos la condición de pecador, ¿qué hace Jesús? Te acepta y te dice, ¿verdad que reconoces que sos pecador? Ok, ahora yo soy tu salvador. Y le puso un carbón encendido que lo purificó, lo perdonó, lo limpió, lo lavó, lo santificó para que llevara ahora una vida de obediencia a Dios. César, hablando de la oración sumo sacerdotal de Jesús, yo apunté 3 pasos importantes en esta oración. Mira, número 1, Jesús oró por Él mismo. Nosotros debemos de orar por nosotros mismos. O sea, usted ore por usted mismo. Pero número 2, oró por sus discípulos. Él oró por los discípulos. Te pido no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mundo. Y número 3, oró por todos los creyentes. Y te pido por los que han de creer por la palabra de ellos. Entonces, hay 3 partes en esta oración. Y nosotros hoy tenemos que aprender también, familia, que tenemos que orar por nosotros, por nuestros amigos o nuestros hermanos de la iglesia y por aquellos también que han de recibir la luz verdadera, César, en sus vidas, para que sean también ellos transformados y santificados, ¿verdad?, por el Señor. Así que, familia, concluimos con este repaso de la lección 3 y les animamos, ¿verdad?, de que también puedan estudiar la lección número 4. César, ¿cómo tiene el título para el 26 de octubre? Testigo de Cristo como Mesías. ¡Wow! Ahora, ¿quiénes son esos testigos? Sí, hay que ver cómo son, de qué se trata. Esta lección está muy buena. Estudiemos, familia. Si usted estudia esta cartilla, le aseguro que usted está estudiando la Biblia. Porque a través de esta cartilla, nosotros vamos a estudiar la Biblia, ¿verdad? Así es, la cartilla solo es una guía, nada más. Una guía, así es. Para poderla estudiar y también nos ayuda con los comentarios que a veces nosotros nos facilitan, ¿no?, la comprensión. Así que agradecidos por estar con nosotros, familia. No se olviden de suscribirse al canal, compartan este material, también hagan sus comentarios ahí en el chat de YouTube, y a todos los que nos ven y tal vez tienen nuestro número de WhatsApp, número de nuestro hermano César, también el mío, haga su petición de oración que también nosotros estaremos orando por ustedes. Y vamos a orar entonces, César. Bien. Querido Dios y Padre amado, gracias te damos, Señor, en este momento. Gracias porque hemos finalizado una lección maravillosa que nos muestra, Señor, quién es Jesús, su divinidad, su naturaleza y también lo que Él hizo para darnos vida a cada uno de nosotros. O mejor dicho, para darle vida a todo aquel que en Él crea. Padre, ayúdanos para que podamos creer en Ti, y para que las personas también puedan dejar de un lado la duda y puedan acercarse a Jesús. Padre, en esta hora te pedimos de manera muy especial por Jocelyn Blandón. Tú sabes que ella ha tenido una operación en su ojo derecho y ella pide oración para que el tratamiento que le están poniendo, Señor, pueda ser bueno, eficaz. Pero Padre, sabemos que solamente tú tienes el poder para que todo sea conforme a tu voluntad. Te pedimos que le dé fuerza, consuelo, ayúdala, anímala y bendice su familia también. También, Señor, te pedimos por Maricela Hernández. Tú sabes la situación por la que está pasando ahora. Te la ponemos en tus manos. Fortalécela, Señor. Fortalece su familia
y que su fe, oh Dios, pueda ser una fe inquebrantable en ti. Padre, muchas gracias por todo. Te pido por todas las personas que nos están viendo a través de esta plataforma de YouTube y que sea usted, oh Dios, como siempre, supliendo todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil.